estamos con Jimena Viale Caros para hablar de su nuevo libro, Cuatro crímenes de mujeres que estremecieron Chile, que aquí lo tengo en mis manos. Muy interesante porque no solamente habla de los crímenes en sí, que son terribles, son historias terribles, sino también nos da un contexto histórico y nos habla un poco del trato que se le ha dado a la mujer a lo largo de los años en este país, porque son en el fondo 3 siglos lo que van pasando. Hay uno en el siglo XIX, en el siglo XX y ya uno acá en el siglo XXI. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Marcela, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí en Palco. Gracias a ti. Partamos, tú vienes hablando hace tiempo de, bueno, de temas de mujeres, de minorías, explorando en libros anteriores, pero ¿cómo nace esta idea de hablar de estos crímenes? Em, a ver, siempre me había como interesado la historia criminal desde una perspectiva más general. Cuando estudié historia, mi licenciatura era más jovencita. Analizamos en un ramo, me acuerdo, muchos juicios por honor del siglo XVIII y XIX, que me parecieron muy interesantes porque obviamente las mujeres no eran las protagonistas, pero sí estaban envueltas en estas peleas de honor, en el fondo, y eran los hombres los que se llamaban a duelos digamos, el honor de una mujer. Y ahí me empecé a interesar sobre la lectura de transcripciones de juicios, los crímenes y cómo esto sí retrata un poco toda una época. Y hace unos años leí el libro de Inés Echeverría que se llama Por él, que es un libro que ella escribe para buscar justicia por su hija, que su hija es Rebeca Larraín y es la segunda historia de mi libro. Y a través de su libro terminé enterándome que el asesino de su hija es fusilado en el patíbulo por la justicia chilena. Y ahí dije, ¿habrá habido alguna mujer en la historia de Chile que haya sido fusilada también en el patíbulo? Y ahí encontré a Carmen del Pino y de alguna manera me surgió esta idea de escribir un libro sobre crímenes, pero que también reflejen la historia de una época. ¿Y cómo fue el proceso de investigación? Porque lo interesante que tiene, como decía al comienzo, como hablabas tú, es que da todo un contexto histórico y cómo esto influye no solo en el resultado del asesinato de estas mujeres, sino que también en, digamos, en el entorno, lo que se habla o cómo se resuelve. ¿Cómo fue ese proceso de investigación? ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? Escribirlo me tomó como un año, pero el tiempo de investigación es siempre un poco más largo. El proceso de investigación, como no solo me quedo en el hecho del crimen en sí, no me quedé en las transcripciones de juicio o en la prensa del crimen, sino que intenté hilar una imagen. Yo decía, si tuviera que sacarle una foto al Chile de este momento, en el caso de Carmen de Empino de 1852, o en el de Rebeca Larraín 1934, el de Alice Meyer 1985, ya después Fernanda Maciel 2018. Entonces decía, bueno, ¿cómo eran las casas? ¿Cómo eran las calles? Entonces busqué registros fotográficos en los más nuevos, registros ilustrados en los más viejos, mapas. A mí me encanta mirar mapas, ver en el fondo cómo era ese lugar en ese momento, si es que era un lugar residencial, urbano, rural, y luego ir dándole color a eso. O sea, bueno, entonces cómo se vestía la gente, cómo hablaba la gente. Y para eso voy utilizando distintos recursos que van rellenando esa fotografía. Pero siempre recuerdo en la historia que es una fotografía, no es la realidad. Yo en el fondo no viví en ese tiempo y intento sacar una fotografía lo más fidedigna posible. ¿Y cuál de estos casos es el que más te impactó a ti personalmente? Creo que cada uno tiene como su impacto, por eso los elegí de tantos casos que hay. Pero el que más me toca personalmente creo que es el de Carmen del Pino y al mismo tiempo las personas que se han leído mi libro dicen que es el más difícil de leer. Dicen, este me costó un poquito más y luego seguí como volando con los otros. Y yo creo que en el fondo el de Carmen del Pino, yo estaba recién partiendo escribiendo el libro, fue el primero que escribí y es el que estoy todavía más tiesa en la escritura historiográfica y me quedo muy pegada en los datos, pero también creo que es porque me impactó mucho, entonces traté de ser muy cuidadosa respecto a cómo lo iba representando.
¿Y por qué me impactó tanto? Porque la transcripción del juicio, los testigos de la época, la prensa de la época, es muy literal en describir cómo ella supuestamente, porque en realidad en ese momento solo estuvo ella y los dos cómplices, eh, mata al esposo. Y eso me impactó porque es de una manera bastante brutal, ella lo ahorca, pero al mismo tiempo lo ahorca con unas riendas de caballo y ella es una mujer que vive en el campo. Y siento que te abre tantas puertas. La mujer en ese momento supuestamente era una mujer analfabeta. Las mujeres supuestamente en ese momento no tenían que saber mucho, eh, menos saber cosas del campo, ¿verdad? O sea, era la vida doméstica la que primaba. Eh, y ella muestra que sabe bastante más de lo que se espera. Por ejemplo, sabe leer y escribir y sabe perfectamente cómo acabar con la vida de la persona que está haciendo que su vida sea invivible. Entonces me impactó mucho como la cantidad de información que uno puede sacar de la realidad femenina de esa época. Es como bien terrible. Justamente te iba a preguntar por el caso de Carmen del Pino, por lo mismo, porque si uno lo piensa como en esta época, habría como más matices. Además que fue como un juicio más moral, por así decirlo, que del hecho en sí. Porque era una mujer maltratada, maltratada incluso por su padre que la vende, entre comillas, a este Que esposo la mucho vende, mayor. sí, Este esposo, un tipo alcohólico que la maltrataba repetidamente, lo humillaba en público. Y cuando ella lo mata, que si bien es en defensa propia, pero igual estaba dormido cuando lo mató, que es como... Pero bueno, si tú le ves el contexto, al final ella fue enjuiciada no solo para ser fusilada por este asesinato, sino moralmente, públicamente, moralmente. socialmente, y que algo sería ahora, quizás sería distinto. ¿Cómo lo ves tú del paso de, si el crimen de ella, cómo se replicara ahora, digamos? Creo que ciertamente sería distinto. Lo más probable es que sería condenada por la justicia igual, porque comete un asesinato, pero no con la pena máxima, como en ese momento era la pena de muerte. Y al mismo tiempo es un detalle interesante que hay muy pocas mujeres fusiladas, porque en general se las indultaba bajo la idea, tanto legal como social, de que las mujeres que cometían ese tipo de actos estaban locas. Entonces, más que la pena de muerte, lo que necesitaban era internarse en un centro de salud mental. Eh, un centro de salud mental en el siglo XIX, más bien un centro de tortura femenina, pero eso. Y Carmen del Pino se la decide fusilar, yo creo que un poco por lo que mencionas tú, Marcela, que es una manera de dar una lección, es una manera de darle un mensaje a las otras mujeres, que hay reglas a las cuales hay que someterse y a veces el destino te juega una mala pasada y tu padre o tu familia eligen mal tu marido y este te golpea, te humilla y se le pasan los tragos y eso no hay mucho que hacer. Y incluso la institución en la cual ella más confía y la cual tiene más poder en ese momento en Chile, la Iglesia Católica, le falla, porque ella sigue todos los procedimientos supuestamente disponibles para una mujer como ella, que es avisarle al sacerdote, después ella lo escala al obispo, pidiendo desesperadamente que por favor la dejen vivir separada. No está pidiendo el divorcio, o sea, eso en 1850, no, que solo le permitan vivir separada. Eh, y de hecho, su situación es tan paupérrima que la dejan, que es algo bien raro, por lo tanto también indica que todo el pueblo de Florida sabía el maltrato que ella sufría. Y después de 2 años de separación le dicen, bueno, que ahora tiene que volver. Y ahí es donde ella comete este acto. O sea, yo creo que ella es después de que ella experimenta la vida durante dos Súper años sin desesperada. maltrato, es como, bueno, entonces prefiero no seguir viviendo, como sabiendo que ella va a terminar en el patíbulo. Es un poco lo que pasa ahora, yo creo, con muchas mujeres que no se atreven a denunciar la violencia por lo mismo, porque saben dónde termina. Nadie me va a creer, le van a poner una, una restricción que les va a pasar y nadie va a hacer nada. Y es como un poquito ese pensamiento como fatalista, ya no hay nada peor, ya mejor hago la justicia por mi mano y ya como ya perdí, Mm. por así decirlo, que es terrible.
Sí, yo creo que las mujeres también, no es solo un aprendizaje del presente, ¿verdad? No es que hayamos dicho, chuta, ¿para qué voy a denunciar si yo tengo una amiga que lo hizo y no funcionó de nada? Sino que también es como un aprendizaje de siglos. Eh, y no solo es por el conocimiento de que no va a pasar nada, sino que también por el tabú que implica estar en esa situación, donde nuestras bisabuelas, abuelas, madres y la sociedad en general nos ha enseñado algo que es como bien chileno, pero yo creo que es común en toda la región. De hecho, este dicho es común en toda la región de Latinoamérica, que es que los trapos sucios se lavan en la casa. Y eso es algo que nos enseñan desde muy chiquititas, especialmente a las mujeres que son de alguna manera las contenedoras de el honor o la dignidad familiar. Y eso todavía sigue hasta el día de hoy. Una buena familia, unos niños sanos que les va bien en el colegio, una linda familia. Es una familia que tiene una madre preocupada y esa madre preocupada no ventila sus problemas eh, a la luz pública, eso se resuelve en privado. Y al final esa es una lección que, a pesar de que ha ido mejorando, ¿verdad? Eh, yo creo que sigue muy Bien. enraizada en lo más profundo de nuestra cultura. Y también un poco eso de que se ve en lo, haciendo que pasa mucho tiempo, muchos siglos entre el primer caso de Carmen y de Fernanda Maciel, es esta voz moral, un poco lo que hablábamos. En el caso de Fernanda es más notorio porque obviamente los tiempos que vivimos ahora, donde está el internet, donde, bueno, no, está todo masificado la comunicación, pero de siempre como satanizar un poco a la mujer. Ay, no, le pasó esto porque quizás hizo esto, porque hizo esto otro. O sea, la Fernanda Maciel se inventaron y se hablaron 50.000 cosas cuando estaba desaparecida. Y la pobre Ujú. chica con su bebé estaba muerto e inventaron, pero que se fue con un taxista que no sé con quién la vieron. Fue terrible. Sí, y para mí lo más desalentador de eso es que yo pienso, bueno, ¿y si se hubiera ido con el taxista? ¿Y si hubiera hecho todo que no hizo absolutamente nada de lo que dijeron que había hecho? Estaba literalmente enterrada en su casa, o sea, al frente de su casa. Pero si hubiera hecho todo lo que dijeron que hizo, ¿se merecía lo que le pasó? Que es realmente horrible. O sea, por supuesto creo que no. Pero claro, el caso de Fernanda Maciel te devela la misoginia, que es tan propia y sigue tan vigente y que sigue vigente en mujeres tanto como o sea, en hombres tanto como en mujeres. Eh, y la madre de Fernanda siempre dijo que ella estaba ahí, que ella no se podía haber ido tan lejos y qué difícil nos es creerle a la mamá, una mamá que vivía con O ella, o sea, sea, la persona que más la conocía en el mundo. o sea, incluso en algún momento se puso como en juicio la relación de ellas o que ella le tapaba cosas. O sea, una cosa muy, muy terrible. Muy terrible. Y en Sí, vez de preocuparse muchas veces en aclarar este asunto, en descubrir qué es lo que pasó, siempre el foco está ahí en como, ¿por qué lo hicieron? Pero ¿por qué lo hicieron a partir de la mujer? No porque el tipo estaba loco, o porque era un tipo violento, no sé. No, como que no se busca esa sí, justificación tanto. Y muchas mujeres lo hacen, que eso es lo más eh, terrible. Que es como por la mujer a veces la supuesto. peor enemiga de una mujer. Pero es que finalmente nosotras, con razones lógicas, yo no estoy diciendo que yo tenga la solución para eso, pero a las mujeres nos socializan y nos crían con mucho temor, porque es cuidado, no hagas esto por todo lo que te puede pasar. Y por supuesto que sabemos que nos puede pasar igual. Lo que pasa es que si es que te pasa, ojalá no hayas hecho nada que te pueda, digamos, jugar en contra, para que seas la víctima perfecta, para que te podamos encontrar. Y eso yo lo entiendo y me da mucha angustia pensar que las madres y los padres Es en tremendo. Chile, en el resto de Latinoamérica, crían a sus hijas para ser buenas víctimas. Porque si no, no te van a poder buscar o no te van a encontrar o no te voy a poder ayudar. Entonces no salgas con la falda muy corta, no estés caminando sola en la calle. Y eso es algo difícil de no traspasarle a nuestras niñas y a nuestras jóvenes, porque al mismo tiempo es como la única manera que sabemos o que comprendemos para protegerlas. Y eso en el caso de Fernanda Maciel se muestra con mayor crudeza porque finalmente el perpetrador es su amigo, es su vecino. Entonces también te muestra la desprotección. Fernanda podría haber seguido absolutamente todas las reglas que tenía que seguir,
y le hubiera pasado igual porque la persona que lo hizo era una persona en la cual ella confiaba, era una persona que supuestamente la estaba cuidando. Y que lo conocía de Y eso chico, era finalmente... como la madre de él también lo protege a él. Ujú. Es Y tremendo. él participa en la búsqueda de Fernando, es Llorando en la tremendo. tele y Y eh, te habla de finalmente la desprotección, la soledad en la que están las mujeres y también en la dificultad de proteger a las niñas. Por eso yo no juzgo o no critico tanto esa crianza moralista de la víctima perfecta, porque creo que a veces es la única herramienta que los padres y las madres encuentran para decir, no sé qué más decirte para que estas cosas no te pasen, a pesar que racionalmente sabemos que pueden pasar igual. sí. Algo que también tiene un poco que ver con lo que estamos hablando, bueno, lo dice en el libro, la introducción, el tema de los true crime, porque también es un true crime tu libro, con mucha más profundidad, pero también lo es. Y tú ahí nos planteas que las personas que más ven true crime o consumen este tipo de contenido son las mujeres. Cuéntanos un poco más de eso y cuál es tu relación con los true crime. Bueno, yo creo que ahora un poquito menos, creo que el libro me sirvió como para sacarme un poco eso de encima, pero yo hubo un tiempo que estaba muy adicta al género. Leía libros, veía, escuchaba podcasts todo el día, eh, veía todos los documentales y eso todavía lo hago. O sea, cualquier documental que sale en Netflix yo lo tengo que ver, es como que Son adictivos. me atrapa, Sí, a sí, mí me me pasa lo atrapa mismo. el género. Y sé racionalmente, digamos, que no tienen mucha perspectiva de género, que no son muy amables con la víctima, que no son muy dignificantes tampoco con la familia. Entonces, yo digo, bueno, pero si yo sé eso racionalmente, ¿por qué estoy como participando del consumo de este género que puede llegar a ser muy dañino? Eh, y ahí me puse a investigar un poco y bueno, efectivamente las mujeres son las mayores consumidoras del género. Eh, y hay varias teorías, pero una de ellas es porque es una manera de desensibilizarse eh, ante el peligro real que existe y con el cual todas las mujeres del mundo coexisten. Por lo tanto, uno ve o consume ese tipo de contenido porque lo hace o lo integra a la vida diaria y lo hace un poquito más llevadero. Eh, y hay otras teorías que dicen que hay mujeres que lo hacen como para conocer mejor a sus víctimas, pero yo no sé por qué, no creo mucho en esa teoría, me parece un poco como alejada de la realidad, como que creo que las mujeres lo que menos quieren es conocer a su víctima. Y no sé cuántas mujeres en realidad se sienten capaces de como defenderse ante la víctima. Entonces, pero puede ser, quién sabe. Oye, ¿y tú cómo crees que finalmente cada uno de estos crímenes estremecieron Chile? Vamos a ir a tu título. En el sentido de, quizás que no es que cambiaron leyes, pero cómo impactaron en su época, probablemente impactaron de igual manera, solamente que estamos en distintos momentos históricos. Sí, bueno, yo creo que el caso de Carmen del Pino, el primero estremeció Chile porque efectivamente fue una lección. Eh, Estamos hablando de un Chile que comienza ya en los 50 del siglo XIX a tomar más preponderancia las ideas liberales, se empieza a incipientemente pelear por un Estado laico y eso se siente en su caso, o sea, hay un deseo y una necesidad de normar y de enseñar y de poner en su lugar a las mujeres. Y yo creo que de esa manera va a estremecer al país, eh, dejando en claro cuál es el deber y cuál es la posición que deberían tener las esposas, por lo menos. Ujú. Eh, el caso de Rebeca Larraín creo que estremece a Chile porque bueno, primero, es un crimen que te muestra que la violencia de género es transversal y creo que la élite en ese momento no estaba tan visibilizado. O sea, si alguien lavaba sus trapos sucios en la intimidad, era la clase alta. Y este caso saca a la luz que el problema que la clase alta adjudica a las poblaciones y a los campamentos, en realidad está pasando en Providencia. Y eso va a ser estremecedor. Em, También va a estremecer el hecho que no se indulte a Roberto Barceló.
Y eso yo creo que tiene que ver con el poder de la familia de la Claro. víctima. Eh, pero va a ser la muestra de un Chile diferente, de un Chile de cambio de siglo, de un Chile con una nueva constitución, donde la justicia se va expresando de maneras diferentes. El caso de Alice Meyer creo que estremeció Chile porque dentro de la censura que existía en la dictadura, este caso termina como resquebrajando esa censura y la mayoría de las personas que vivieron esa época y que recuerdan los 80, digamos, personas que ya tenían más de 15 años, saben quién fue el asesino y saben que mataron a otro tipo más pobre para encubrir y para Eso se ayudar al hacía asesino porque el mucho en asesino esa época. Se hacía se mucho, hacía mucho. lamentablemente. Exacto, y la clase alta, que en general, era pinochetista o por lo menos complaciente o neutra con el estado del régimen militar, digamos que no le queda otra que mirar la realidad. Y yo creo que eso es bien estremecedor. Eh, Porque en esa época sí pasa mucho que mucha gente te dice, mira, es que yo no sabía. Pero con el caso de Alice Meyer es como difícil decir, mira, yo no sabía. Eh, es como bien evidente y se hace muy evidente. Y el caso de Fernanda Maciel, yo creo que estremece Chile porque es la antesala al estallido social. Te muestra el desamparo en el que viven las personas en nuestro país, en el quiebre definitivo del tejido social, porque es el vecino el que la mata. Entonces, como vivimos en un país donde tu vecino, que es supuestamente las bases comunitarias, la persona que vive al lado tuyo es una persona que te puede hacer o te puede llegar a hacer ese tipo de daño. Eh, entonces creo que es muy propio de ese momento, eh, pero también muy estremecedor. Y que, digamos, como ya lo dije, es como la antesala de todo lo que viene después. Claro. Bueno, ya para ir cerrando esta conversación, te pido por favor que invites a la gente que vaya a ver esta entrevista a que lea. Está súper interesante y se lee muy rápido, muy rápido. Cuatro crímenes de mujeres que estremecieron Chile. Ay, muchas gracias, Marcela. Nada, los invito a todos a leer mi libro, Cuatro crímenes de mujeres que estremecieron Chile. Está en todas las librerías, Busca Libre, Kindle, todo. Y que escuchen esta entrevista aquí en Palco, donde Marcela me hizo unas preguntas muy interesantes y yo traté de ser lo más explicativa posible. Así que espero que la disfruten. Muchas gracias, Jimena, por tu tiempo y felicitaciones por tu libro, de verdad está muy bueno. Muchas gracias, Marcela. Que estés bien. Chao.